del MRP, el cual partimos desde del mapa del diagrama de procesos de cómo se fabrica un microscopio y todos los componentes que llevan a su fabricación. En la parte izquierda tenemos la tabla de datos, el cual identifica cada producto, cada componente del microscopio con un código. En la parte derecha tenemos el inventario, que decidimos escoger 20 unidades para cada componente. Al lado de inventario tenemos el lead time, que es la capacidad de espacios que corre, y decidimos tomarlo de dos casillas. Y al lado del lead time tenemos la cantidad. Iniciamos con cero porque pues el primer producto es el componente principal en el cual se va a desarrollar cada uno o va a llevar a la subdivisión de cada componente. Vale, en la parte inferior tenemos la tabla del MRP, iniciando desde el, iniciando desde el primer código, el primer componente. Entonces tenemos producto y tenemos 5 opciones, las cuales especifican las necesidades brutas, las entradas programadas, el saldo disponible, las necesidades netas y la entrada de pedidos planeados y la expedición de pedidos planeados. Solo nos vamos a centrar en el saldo disponible del proyecto, que es donde se van a dirigir los inventarios. A la parte derecha del producto tenemos las semanas, que pues las semanas las sacamos con la suma total del lifetime, que son 30. Entonces tenemos que por cada semana va un saldo inicial de 20. En la semana 30 no colocamos el saldo inicial de 20 porque pues utilizamos como un límite que es el 100% o a lo que se espera llegar. Para desarrollar el primer componente ubicamos los saldos iniciales en el, en el saldo disponible y hacemos la resta entre la capacidad que se propuso, que es el 100, menos, menos el saldo disponible de la semana 29, que es el 20, para cumplir la necesidad. O sea que nos quedaría restando en inventarios, nos quedaría una capacidad de almacenamiento de 80. Aplicamos una fórmula, una condicional que dice que si el saldo restante es igual o mayor a cero, se conserva ese mismo saldo restante. Y pues obviamente vemos que 80 cumple con la condición con la condición inicial que propusimos. Eh, Aquí a continuación vamos a aplicar el salto del lifetime. Entonces, como son dos casillas, partimos desde la semana 30. Entonces partimos desde la semana 30, entonces sería 1, 2 y nos ubicamos en la semana 28 y colocaríamos el saldo restante que nos da de la resta, que sería 80. Eso sería para el primer componente que describimos en el mapa de procesos. Para el segundo componente, que sería del nacimiento del primero, partimos con ese saldo inicial, que es 80, pero antes de eso lo multiplicamos por la cantidad de veces que se necesita ese saldo inicial. Obviamente en la tabla inicial tenemos, tenemos la cantidad 1, que es el que describe el segundo componente, que es TMBDL 771. Aplicamos lo mismo que el primero en el saldo disponible, colocamos el inventario en todas las casillas, en todas las semanas, que sería de 20. Solo lo llevamos hasta la semana 27 porque se supone que en la semana 28 cumplimos con la condición inicial y se supone que no quedaría ningún restante. Aplicamos la misma resta que aplicamos en el componente anterior, que sería 80 menos el saldo inicial de inventario, que serían 20, nos daría como resultado 60 en el saldo inicial. Entonces aplicamos la condicional, que si ese saldo restante que nos dio en la casilla anterior cumple con la necesidad planteada. Ahora aplicamos el lifetime, que se supone que son dos casillas, entonces corremos dos casillas a partir de la semana 28. 1, 2, ubicamos en la tercera casilla el 60.
que nos dio el anterior. Listo, vamos a hacer el tercer lifetime. Vamos a hacer el tercero componente. El tercer componente que vamos a desarrollar parte del primero. Entonces vamos a iniciar con el saldo restante que le queda con el con el pedido planeado que le queda al primero, que serían los 80, ya que él hace parte del primer componente. Entonces iniciamos con el primer resultado del primer componente. Partimos desde el 80, ubicamos el 80 en la semana 28, listo, y lo multiplicamos por el número de cantidad de veces que se solicitan. Obviamente se solicita una sola vez, lo multiplicamos por uno y aplicamos lo mismo que hemos aplicado en los anteriores componentes, que se dispone el inventario, que lo colocamos en saldo disponible del proyecto. Ok, hacemos lo mismo que en el anterior, afectamos la resta entre el saldo disponible del proyecto y el saldo disponible del proyecto y las necesidades brutas, y nos quedaría una necesidad neta de 60. Aplicamos la condicional, que es si las necesidades netas son mayor a cero o son iguales, y entonces como resultado nos da que las entradas pedidas son 60 nuevamente. A continuación aplicamos el lifetime, que son dos casillas, y ubicamos esas entradas de pedido planeado, que serían 60, en expedidos de pedidos planeados. ¿Listo? Ok, para el tercer componente se desarrolla a partir del primero nuevamente. Entonces colocamos las necesidades brutas, son 80. Ubicamos el saldo del inventario en saldo disponible del proyecto en cada una de las semanas, hasta llegar a la 27. La 28 ubicamos 0 porque se supone que ya en esa semana no tenemos inventario disponible para cumplir la necesidad. Aplicamos la resta de las necesidades brutas menos el saldo del proyecto, y a continuación aplicamos la condicional para saber cuáles son las necesidades netas. Aplicamos la condicional para ver si las necesidades netas son igual o mayor a cero. Y si es así, pues obviamente se deja el mismo número de necesidades netas. Ahora corremos el lifetime, que son dos casillas, y ubicamos las necesidades netas en la segunda casilla, que sería la semana 26, que vendrían siendo la expedición de pedidos planeados, que serían 60. Listo. Para el cuarto componente, para el, para el siguiente componente, tenemos de que este componente parte, parte de parte del segundo componente, parte de T. Entonces, ese vendría siendo el subcomponente del código TMBDLU, que sería 60. Entonces, aplicaríamos como necesidades brutas, utilizaríamos las del código de T, que serían 60, por el número de cantidad, que el número de cantidad serían una, no, serían 3, el número de cantidad serían 3, y nos daría como resultado una, una necesidad bruta de 180. Listo, tendríamos las necesidades brutas para el código LO de 180. Ubicaríamos el saldo disponible, que sería 20 para cada una de las semanas. Afectaríamos las restas para saber cuántas son las necesidades netas que tenemos, que sería el saldo inicial del proyecto menos las necesidades brutas, y nos darían como resultado 160 necesidades netas. Aplicamos la condicional para saber si cumple con lo planeado, y esa sería la entrada de pedidos planeados. Aplicamos el lifetime, que serían dos casillas, y colocaríamos el 160 para ubicar el expedido de pedidos planeados.
la expedición de pedidos planeados. Listo. Entonces ahí terminaría el subcomponente del componente T. Ahora vendríamos con el otro subcomponente, que ese subcomponente partiría del componente B. Claro, el subcomponente que partiría del componente C. Listo. Entonces el subcomponente, ese sería B. Listo. Entonces aplicamos lo mismo que el anterior. Obviamente sabemos que las necesidades brutas del componente C son de 60, son las nuevas necesidades brutas del componente B, escribió en el código B. Entonces, ubicamos las necesidades brutas por el número de cantidades del código B que necesitamos para cumplir la disposición. Entonces sería uno una vez. Entonces sería una vez, entonces sería 60. 60 por uno 60. Ubicamos el inventario en saldo disponible, serían 20. Afectamos la resta para saber cuáles son las necesidades netas. Sería el saldo disponible menos las necesidades brutas. Y aplicamos la condicional para saber cuánto serían la entrada de pedidos planeados. Obviamente la entrada de pedidos planeados sería 40 nuevamente. Aplicamos el light time para poder ubicar la expedición de pedidos planeados. Entonces el light time son dos casillas y ubicamos la expedición de pedidos planeados que serían 40, que son las mismas entrada de pedidos planeados y las mismas necesidades brutas, necesidades netas. Listo, para hacer el otro subcomponente, ya se vendría siendo el subcomponente de R. Entonces el subcomponente de R vendría siendo F. Entonces utilizamos las necesidades brutas del subcomponente R. Obviamente las necesidades brutas del subcomponente R son 60, como se aprecia, por el número de cantidad que se planteó en la tabla, que sería 2. Entonces seríamos que las necesidades brutas serían 60 por 2, que vendrían 120. Ok, aplicamos ahora el saldo inicial del proyecto, que son 20 para cada una de las casillas mencionadas. Efectuamos la resta para saber cuántas son las necesidades netas que tenemos. Entonces sería las necesidades brutas menos el saldo inicial del proyecto. Nos daría las necesidades netas de 100. Aplicamos la condicional para saber cuánto serían las entradas del pedido planeado. Entonces la condicional se mantiene con las mismas necesidades netas y tendríamos que cumple la misma condición de 100%. Aplicamos el light time para poder ubicar la expedición de pedido planeado. La expedición de pedido planeado vienen siendo las mismas entradas que se obtienen del pedido planeado. Y ya sería para terminar el código F. Ok, aquí ya vendrían los subcódigos de los códigos, o sea, ya vendrían los nietos de los hijos de los códigos que parten del código principal. Entonces, como primer subcódigo tenemos el BR, que parte del código. Ok, para reanudar la actividad, entonces estábamos en el código LO, que parte de que parte del código T, ¿vale? Ah, que parte del código T, que sería 180. Listo, retomamos el ejercicio, sería 180. Ok, después partimos. 100, 100, 100. Listo, partíamos, llegamos en el código F, que era el que hacía parte del código R. Listo. Ahora continuamos con el código L, que hace parte del mismo código R, es un subcomponente del código R. Entonces, como es un subcomponente del código R, tomaríamos las 60, las 80, las 80 unidades de expedición de pedido planeado que planteó el código R
por el número de cantidad de veces que se repite, que serían el número de cantidad de veces que se solicitan, que serían 6. Entonces tendríamos 80 por 6, que nos daría una cantidad de necesidades brutas de 360. Ubicamos el saldo, el inventario en el saldo disponible del proyecto, que sería 20. Aplicamos la resta para hallar las necesidades netas, que sería las necesidades brutas menos el saldo disponible. Nos daría como resultado 340. Aplicamos la condicional para poder hallar la entrada de pedidos planeados, que serían 340 nuevamente, y aplicamos el light time para poder ubicar la expedición de pedidos planeados, que serían 340. Ok, para el siguiente sería el código BR. Entonces el código BR parte del código B. Entonces tendríamos que utilizar las necesidades brutas del... Tendríamos que utilizar la expedición de pedidos planeados del código B. Entonces tenemos que el código B, tenemos unas necesidades brutas ¿de qué? De código B, necesidades brutas de 40. Entonces serían unas necesidades brutas de 40 y lo multiplicamos por el número de cantidad que se solicita, que son 3, entonces serían 120. Ubicamos el inventario en el saldo disponible, que sería 20 nuevamente. Afectamos la resta del saldo de las necesidades brutas menos el saldo disponible. Apretamos la condicional para poder hallar la entrada de pedidos planeados, que es 100. Y aplicamos el night time para poder ubicar la expedición de pedidos planeados, que sería 100. Listo. Okay, para hacer el código TEN parte del código BR, que fue el que hicimos anteriormente. Entonces utilizamos necesidades brutas. Las necesidades brutas de ese código serían de 100 unidades. Ubicamos el saldo disponible, que serían 20. Efectuamos la sustracción para poder hallar las necesidades netas, que sería 100 menos 20, que nos daría como resultado 80. Aplicamos la condicional para poder ubicar la entrada de pedidos planeados, como se puede apreciar en la pantalla. Entonces sería 80 nuevamente y aplicamos el night time para poder ubicar la expedición de pedidos planeados, que sería 80. Listo. Pasamos para el código P. El código P nace del código BR, que es otro subcomponente del código BR. Entonces tenemos que el código P iniciamos con un saldo, iniciamos con unas necesidades brutas de 100 unidades, las multiplicamos por la cantidad que se solicita y se solicita nomás una sola vez. Entonces sería 100 unidades por 1, serían 100 unidades nuevamente. Aplicamos el inventario en saldo disponible, que serían 20 para cada una de las semanas, y efectuamos la operación para sacar las necesidades netas, que sería las necesidades brutas menos el saldo inicial del proyecto, o sea, serían 100 unidades menos 20, nos daría un total de 80 unidades, de 80 para las necesidades netas. Ahora aplicamos la condicional, que sería si las necesidades netas que están planteadas son iguales, son mayores o iguales a cero, punto y coma, cumpliría la condición de mayor o igual a cero, punto y coma. Listo. Aplicamos la fórmula de la condicional, que sería si las necesidades netas son mayor o igual a cero,
cumpliría con la condición de que sería igual a las necesidades netas. Entonces, la entrada de pedidos sería igual a 80 y digamos el line time para poder ubicar la expedición de pedidos, que sería la misma entrada de pedidos, sería 80 unidades. Listo. Ahora desarrollamos el siguiente código, que es que sería el TMI, que se vendría del componente TM, o sea, inicia del componente TM. Entonces tendríamos que TM, tendríamos las necesidades brutas que se toman en el código TMI, serían las mismas del TM en la expedición de pedidos planeados, que sería 80. Entonces sería 80 por el número de cantidades que se solicita, que sería una cantidad, sería 80 nuevamente. Se ubica el inventario en saldo disponible del proyecto, que sería 20. Se efectúa la resta de las necesidades brutas menos el saldo disponible, que nos daría como necesidades netas 80, no, 60 unidades. Aplicaríamos la condicional para poder hallar la entrada de pedidos planeados, que se vendría siendo las mismas necesidades brutas, que serían 60. Y aplicamos el lifetime para poder ubicar la expedición de pedidos, que sería la misma entrada de pedidos planeados, que serían 60. Vale, ahora seguimos con el código D, el código DMBDLU 770, que sería el diafragma. Entonces, ese parte del código P, el código P, entonces es el código D, entonces tendríamos como necesidades brutas 80, que son las que dejó el código P, por el número de cantidades solicitadas, que sería 1. Entonces serían 80 por 1, 80. Ubicamos el inventario y el saldo disponible, que serían 20 unidades. Y afectamos la resta entre necesidades brutas y el saldo disponible, que serían 80 menos 20, que nos daría igual al anterior, que sería 60. Aplicamos la condicional para poder ubicar la entrada de pedidos planeados. Aplicamos el night time para poder ubicar la expedición de pedidos planeados, que vendría siendo la misma entrada de pedidos planeados. Listo, y con eso terminaríamos el código D. A continuación vendría el código CO, que es el de condensador, que se partiría del código P. Entonces utilizamos las utilidades, la expedición de pedidos que nos dejó el código P, que eran, ¿qué? Que eran 80, 80, 80 no, que eran 80 unidades, y lo multiplicaríamos por la calidad, por la cantidad de unidades que se solicita, que sería 1. Entonces sería 80 por 1, sería 80. Ubicamos el inventario en saldo disponible, que sería 20. 20 para cada semana. Aplicamos la resta entre las necesidades brutas y el saldo disponible del proyecto para poder sacar las necesidades netas, que serían 60 unidades. Ahora aplicamos la condicional para poder encontrar la entrada de pedidos planeados, que son 60 unidades nuevamente. Ahora aplicamos el night time para poder ubicar la expedición de pedidos planeados, que serían siendo las mismas entrada de pedidos planeados, serían 60. Listo. Ahora para el último código que nos falta, que sería el código PI, que es el código de las pizzas, tenemos que ese parte del código P, y tenemos unas necesidades brutas de ese código, que serían 80 por 3, no, 80 por 2, porque es el número de cantidad que se solicita para la fabricación, el proceso de ese código. Entonces tendríamos unas necesidades brutas de 160. Ubicaríamos ubicaríamos el inventario de este código en el saldo disponible del proyecto, que pues obviamente es el mismo para cada código, sería 20. Efectuamos la resta de las necesidades brutas y el saldo disponible del proyecto para poder sacar las necesidades netas, que serían 160 menos 20, el resultado nos sería 140. Aplicamos la condicional para poder hallar la entrada de pedido planeado, que son 140.
Y aplicamos el lifetime para poder ubicar la expedición de pedidos planeados, que vendría siendo la misma entrada de pedidos planeados, que serían 140. Vale, ya con eso pues se le da fin al ejercicio planteado, que obviamente se desarrolló con la tabla del MRP, que es donde describe cada uno de los productos con un código y la secuencia que lleva cada uno de los productos, porque pues obviamente el código principal sería el de MBDLU770 y pues de ahí se parten los subcódigos de cada parte. Entonces ahí tenemos el inventario, el line time, la cantidad y pues acá al lado tenemos el mapa que pues es muy importante para saber la secuencia de dónde parte cada código y qué necesidades brutas se les da a cada código dependiendo de su nacimiento. Listo, ya es como para finalizar el tema del MRP que se planteó en clase. Entonces, muchas gracias por su atención.